En este módulo aprenderemos a utilizar las funciones más populares. ¿Cuáles son estas? Nos enfocaremos a las funciones de fecha, así como también a algunas funciones de texto y algunas funciones condicionales. Es decir, nos vamos a las funciones más utilizadas en las bases de datos, como lo son incorporar una fecha, modificar una fecha a cierto formato. En cuanto a las funciones de texto, bueno, pues convertir a mayúsculas y minúsculas y unir varios textos en una celda, que es a través de la función concatenar. Por lo que respecta a las funciones condicionales, nos enfocaremos a las funciones lógicas sí y a la función contar puntos sí, que en este caso manejan condicionales. Vamos a ver las primeras a través de un ejemplo. Las funciones de texto las encontramos en la pestaña de fórmulas. En la pestaña de fórmulas podemos identificar que estas funciones están agrupadas por función o por categoría o en este caso por especialidad. Las funciones de texto encontramos un listado extenso. En este curso únicamente nos enfocaremos, como ya lo había mencionado, a la función concatenar y a las funciones de minúscula, mayúscula, y que en este caso vamos a ver cómo operan. Primero, vamos a identificar que en muchas ocasiones en nuestros libros de Excel los datos se encuentran separados por celdas. Es decir, cada texto se encuentra escrito en una celda. Por eso nosotros requerimos unirlo en una sola. Para evitar estar copiando y pegando cada uno de estos textos en una sola celda, Excel incorpora una función que se llama concatenar, que quiere decir unir o fusionar varios textos. Su operación se remite a lo siguiente. Número 1. Ubicar un espacio vacío, una celda vacía, donde obtendremos el resultado. Es decir, no podemos operar la función dentro de alguno de estos textos. Tenemos que tener un espacio vacío. Número 2. Nos tendremos que ir a la función desde su grupo, desplegándolo y ubicando que es la tercera función, concatenar. Inmediatamente que nosotros hacemos este paso, veremos que se abre un argumento de función, es decir, donde vamos a incorporar los textos que se van a unir. Analizaremos el procedimiento. Ubicaremos el cursor dentro del primer campo que hace referencia al primer texto que nosotros vamos a unir. No voy a escribir nada. Con mi cursor voy a seleccionar fuera de esta ventana el primer texto que voy a seleccionar. Vemos inmediatamente aparece la referencia del texto que en este caso voy a unir con los demás. Inmediatamente con mi cursor me ubico en donde dice texto 2. Vemos que se van abriendo otros campos conforme yo voy posicionando mi cursor en el siguiente espacio vacío. En texto 2 pareciera que inmediatamente voy a seleccionar el siguiente dato, el siguiente texto. Sin embargo, como es un nombre que entre cada texto lleva un espacio, en texto 2 haremos referencia a ubicar un espacio. ¿Cómo lo haremos? Dando clic en nuestra barra espaciadora. Demos clic. Una vez que dimos clic, observemos que no aparece nada, simplemente se recorre el cursor. Nuevamente me voy a posicionar en el siguiente texto 3, que es el siguiente campo vacío, y ahí voy a ubicar mi cursor. Vemos que inmediatamente ese espacio que yo coloqué con mi barra espaciadora se convierte en una comilla, espacio, comilla. Esto es como si yo lo hiciera manualmente, tendría que hacerlo así, comilla, espacio, comilla. Sin embargo, ya no haré nada, únicamente me voy a ubicar en el texto 3 y ahí voy a seleccionar fuera de esta ventana
el siguiente texto que voy a unir. Lo que queremos es que entre Carla y Hernández quede un espacio. Después, nuevamente con mi cursor, me posiciono en donde dice texto 4. Si se dieron cuenta también, inmediatamente que yo posiciono mi cursor, se abre otro campo. Vean. En texto 4, ¿sí? Ahí está mi cursor. Nuevamente voy a dejar un espacio para que nos quede el nombre correctamente. Voy a hacer nuevamente clic con mi barra espaciadora. Inmediatamente voy a posicionarme en el texto 5. Y ahí entonces selecciono el último texto. Si ustedes pueden observar, la barra que se posiciona dentro de este argumento de función me está indicando que hay más textos que puedo seguir uniendo de acuerdo a este procedimiento que acabamos de seguir. Si fuera el caso, tendría que hacer lo mismo. Un espacio y nuevamente en el siguiente campo posicionar mi cursor y así sucesivamente hasta finalizar. Como ya no hay más textos que unir, hasta ahí dejaré este dato, estos textos, y le vamos a dar aceptar. Vean que desde la ventana yo puedo ver cómo va a quedar el resultado final cuando yo dé clic en aceptar. Y así pues es como nosotros logramos unir los textos que están separados en celdas, unirlos en una sola, con sus debidos espacios. ¿Cómo puedo ver las referencias de las celdas? Recordemos que desde la barra de fórmulas puedo ver las referencias que se generaron en esta función. En esto consiste concatenar. Bien, ahora analizaremos otra función, mayúsculas. ¿Cómo convertir estos textos que están en altas y bajas en mayúsculas? Vamos a ver el procedimiento. Nuevamente me remito a la pestaña de fórmulas en el grupo de funciones de texto, despliego las funciones y voy a buscar la que se llama mayús. Así se abrevia esta función, mayús. Damos clic aquí, recordándoles nuevamente que debo tener un espacio vacío. No puedo modificar la estructura de este texto con esta función dentro de la misma celda donde está el texto que quiero modificar. Una vez hecho esto, que abrí la ventana de la función mayús, observen que me está pidiendo ahí con el cursor el texto que quiero convertir a mayúsculas. En este caso vamos a utilizar el primer dato que tenemos por aquí, Carla. Vamos a seleccionarlo, vemos que se genera la referencia y veo el resultado que voy a obtener al darle aceptar. Y ya convertí a mayúsculas. Aquí, bueno, la diferencia que tenemos con Word es que en Word existe un comando que ya yo nada más selecciono el texto y activo el comando de mayúsculas, minúsculas, altas y bajas. Y sin embargo aquí en Excel es distinto. Una vez que tenemos la base de datos capturada toda en minúsculas o toda en mayúsculas, para poder modificar su estructura a mayúsculas o minúsculas, pues tendríamos que utilizar una función, ya sea de texto, que en este caso es la de mayúsculas. Ahora vamos a revertir. Ahora queremos que ese texto quede en minúsculas, para lo cual nuevamente me posiciono en un espacio vacío, en una celda que no tenga nada. Me voy a la función de minus, así se abrevia, para utilizar las minúsculas, minus. Selecciono la función, inmediatamente se abre el argumento de función donde me está indicando que ahí debo de posicionar la referencia donde se encuentra el texto que quiero convertir a minúsculas. Selecciono nuevamente el texto Carla y vemos el resultado en minúsculas. Damos clic en aceptar y de esta manera es
cómo podemos utilizar algunas de las funciones de texto, las más utilizadas, las más populares dentro de las bases de datos. Otras de las funciones que también se utilizan son las funciones de fecha, específicamente la función hoy y ahora. ¿Para qué nos sirven estas funciones de fecha? Hoy nos ayuda a incorporar la fecha actual que reconoce mi equipo de cómputo a través del fechador. Voy a insertar la fecha actual. Vamos a hacerlo. Me voy a ir ahora al grupo de las funciones de fecha y hora. Despliego las opciones y ahí voy a buscar la función hoy. Esta función como tal no me pide ningún argumento de función, es decir, no me pide seleccionar alguna referencia en específico. Simplemente va a reconocer la fecha, como ya les comentaba, de acuerdo al fechador que tenga mi equipo de cómputo. Damos clic en aceptar. Vemos cómo nos incorpora la fecha que se está reconociendo. Si en dado caso el fechador de mi equipo de cómputo estuviera equivocado, obviamente me va a insertar una fecha que no corresponde. ¿Cuál es la ventaja de incorporar la fecha con esta función? Es que se va a ir actualizando. La siguiente función se llama ahora. Esta función, bueno, tiene como objetivo incorporar dentro de mis libros en alguna celda específica la fecha y la hora, también de acuerdo al fechador y al horario que tiene mi equipo de cómputo. Vamos a dar clic en la función ahora. De igual manera no me pide ninguna referencia, damos clic en aceptar. Y ahí tenemos la fecha y la hora actual. Estas funciones, como yo les comento, se van a ir actualizando. Las podemos utilizar para otro tipo de operaciones. Algunas personas las ocupan para hacer diferencias entre los días transcurridos, es decir, modificar la fecha actual menos la fecha antigua, ¿no? Ver cuántos días han transcurrido. Sin embargo, su función es únicamente esa, la de insertar la fecha y la hora actual. Bien, pasemos ahora a las funciones lógicas. En este curso únicamente analizaremos la función lógica sí y otra función que también resulta interesante para trabajar con condicionales, la función contar.sí. Bien, la función lógica sí, vamos a utilizar un ejemplo. Estas funciones lógicas trabajan la comprobación de una prueba lógica, lo que ustedes pudieran considerar comprobar una hipótesis. En este caso, bueno, la hipótesis de este ejemplo, si ustedes observan, vemos que tenemos los datos de diferentes facturas, su número de factura, el importe, y lo que queremos determinar es que si las ventas que se encuentran aquí o que en este caso los vendedores o comisionistas realizaron y se pueden hacer acreedores a una comisión, siempre y cuando se cumpla la prueba lógica de que si la venta es mayor a 1.500, entonces va a recibir una comisión del 15% al mes. Entonces, en este caso, si yo en mis libros quiero utilizar esta función lógica sí, ¿cómo lo tendremos que hacer? Primero, ¿no? Analizar qué es lo que se quiere comprobar, qué es lo que yo voy a utilizar a través de esta prueba lógica de esta función sí. Para eso, recordemos la sintaxis de esta función. La sintaxis de esta función es primero colocar el signo de igual y el nombre de la función, que es sí.
Observemos que si yo escribo la función dentro de la celda, aparecerá un listado, el cual Excel me da opciones y yo en este caso voy a elegir la que voy a ocupar, que en este caso es sí. Damos doble clic en esa franja azul y entonces se abre un paréntesis. En la parte de abajo de donde yo voy a escribir esta función, observemos que viene la sintaxis. La sintaxis, es decir, son los elementos que yo voy a incorporar para poder utilizar esta función. Lo que primero tengo que incorporar es la prueba lógica, que en este caso es lo que yo quiero comprobar. Si la venta es mayor a 1.500, entonces el vendedor va a recibir una comisión del 15%. Si en este caso no es mayor a 1.500, entonces no va a recibir nada. Vemos que dentro de la sintaxis, si se prueba o se comprueba esta hipótesis, entonces obtendremos dos respuestas, es decir, el valor verdadero si se comprueba o el valor falso si no se comprueba. Entonces, en este caso, ¿cómo tendremos que incorporar los elementos? La prueba lógica consiste, como lo mencionamos, en comprobar que si esa venta es mayor a 1.500, entonces va a recibir una comisión del 15%. ¿Qué tengo que seleccionar aquí? Primero, el valor de la venta, que va a ser lo que yo quiero comprobar. Si el valor de la venta es mayor, aquí voy a utilizar los operadores matemáticos mayor que, menor que, si fuera el caso. Entonces vamos a utilizar el mayor que. Si es mayor, es decir, lo que está ubicado en la celda B16, que es la venta, es mayor a 1.500, ahí yo en este caso lo escribo porque no lo tengo ubicado en una celda como tal, yo lo voy a escribir. Entonces ponemos coma o punto y coma. Todo va a depender de su teclado, recuerden. Entonces separamos el primer elemento, que en este caso sería la prueba lógica, y de ahí, en este caso, la respuesta que vamos a obtener si se comprueba. Entonces la primera respuesta la vamos a ubicar entre comillas. Entre comillas, si fuera en este caso que el resultado fuera obtenerlo como un texto. Pero en este caso, lo que observamos aquí es que nos está diciendo que se va a llevar una comisión del 15%. ¿Sobre qué voy a calcular esa comisión del 15%? Es decir, ¿sobre qué valor la voy a calcular? Pues nuevamente sobre la venta, es decir, sobre el importe. Entonces vamos a volver a seleccionar el importe de la venta y entonces yo lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Por el 15%. Pongo coma porque recuerden que esta prueba lógica me va a indicar un valor verdadero y un valor falso. Si no se llegara a comprobar, entonces el vendedor no se va a llevar nada, es decir, va a obtener ¿qué? 0. Y con eso reunimos los elementos que me está pidiendo la función. Cerramos el paréntesis y le damos Enter para comprobar si es que realmente yo la construí correctamente. Damos Enter. Y entonces, efectivamente, ¿no? A simple vista podemos analizar que las ventas están arriba de ¿qué? De 1.500. Por lo tanto, estas personas se van a llevar ¿qué? Una comisión. Ahora bien, como yo les estaba comentando, la respuesta la podemos obtener numérica o bien a través de un texto. Es decir, yo quiero saber si esta persona, este vendedor, se llevó una comisión de cuánto, del 15%, o a lo mejor tuviéramos otros importes en cuanto a comisiones, ¿no? Otros porcentajes. Entonces yo puedo definir la respuesta con un texto. ¿Cómo sería con un texto? Vamos a verlo. Nuevamente indico la sintaxis de la función, se despliega
Damos doble clic en esa franja azul para que me abra el paréntesis y yo entonces empiezo a incorporar los elementos que lleva esta función. Nuevamente decimos, si la venta que se encuentra en B17 es mayor a 1500, entonces yo quiero que me ponga ahí un texto. No quiero que me ponga el importe o la cantidad que se va a llevar ese vendedor, sino lo que quiero que me ponga es un texto. Entonces voy a poner ahí el texto, pero entre comillas. ¿Qué texto puedo poner en este ejemplo? Comisión 15%. Cierro la comilla. Observen cómo estoy poniendo ahí el texto. Comisión 15%, cierro la comilla. Entonces, recuerden, nuevamente la primera respuesta va a ser si se comprueba esa prueba lógica. Si no fuera así, el valor falso, ¿qué le podríamos poner como texto? Vamos a ver. Nuevamente entre comillas y ahora le voy a poner no comisión o el texto que ustedes consideren necesario. O sea, yo aquí puedo poner el texto que quiera o en este caso el texto que se me llegara a indicar. Para fines del ejemplo lo vamos a dejar así. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Entonces aquí vemos que la función lógica nos puede servir o es de mucha utilidad para poder identificar en nuestras bases de datos si en este caso queremos comprobar algo y que el resultado va a ser un dato numérico a través de un cálculo o bien un texto. Entonces vemos aquí la utilidad que tiene esta función lógica sí. ¿Ok? Bien, ahora vamos a analizar la función contar puntos y. Esta función de contar puntos y pertenece a las funciones estadísticas. Nosotros podemos ver en la pestaña de fórmulas que tenemos varios grupos. Las lógicas, como acabamos de analizar ahorita la función lógica sí, las de texto, que ya las mencionamos, las principales, y algunas de fecha y hora. Entonces, la función contar puntos y pertenece a las estadísticas. Y aquí encontramos la función contar puntos y. Recordemos que las funciones las podemos nosotros escribir dentro de la misma celda, como lo acabamos de ver hace un momento, con las funciones de texto y la función lógica sí, o bien las podemos utilizar desde el grupo. Es decir, si yo quisiera utilizarla desde el grupo, desde el listado que se despliega, voy a dar clic y entonces se abre el argumento de función, pero es lo mismo, ¿ok? Vamos a analizar aquí qué vamos a hacer con la función contar puntos y. Vemos que hay datos de alumnos, sus edades y en este caso el estatus de su colegiatura, es decir, si pagaron o no pagaron. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen para poder utilizar esta función contar puntos y? Queremos saber el número de alumnos con colegiatura pagada, el número de alumnos con menos de 40 años. Entonces, en este caso pudiera parecer fácil observar el número de datos que se nos están pidiendo como respuesta. Sin embargo, cuando tenemos bases de datos muy amplias y que tenemos que generar algún reporte estadístico, esta función es ideal para poder obtener los resultados de una manera práctica y rápida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, recordemos, como ya les había comentado, yo la puedo escribir desde la celda o bien yéndome al grupo. Yo la voy a escribir desde la celda. Voy a poner su sintaxis. Recuerden, ponemos signo de igual, el nombre de la función, contar puntos y. Y ahí se despliega, ¿no? Las opciones. Ahí me está indicando cuál es la que voy a ocupar, que está en franja azul. Damos doble clic. Y entonces se abre nuevamente el paréntesis y ahí me indica qué datos debo de colocar, qué elementos lleva esta función. Me dice que
tengo que seleccionar un rango, es decir, el rango de los datos que hacen referencia a lo que yo quiero obtener, ¿no? El número de alumnos con colegiatura pagada. En este caso, la columna donde están los datos de alumnos con colegiatura pagada o no pagada están en la columna de colegiatura. Sin seleccionar el encabezado, yo voy a empezar a seleccionar el rango. Son únicamente 3 datos. Separamos el primer elemento con coma o punto y coma, si fuera el caso, en su equipo. Y entonces después me dice que voy a utilizar el criterio. El criterio es determinar que de ese rango me contabilice el número de alumnos con colegiatura pagada. Lo que hace esta función es contabilizar el dato que yo le ponga como criterio. ¿Y cómo voy a ubicar este dato? Entre comillas, porque es un texto. De igual manera, si fuera un dato numérico, el criterio va entre comillas. Entonces, abro comillas y entonces voy a poner la palabra pagada. Cierro la comilla. ¿Por qué nada más pagada? Porque es lo que yo quiero contabilizar. Quiero que me contabilice donde identifique la palabra pagada. Entonces cerramos el paréntesis y damos enter. Y ahí está. El número de datos que identificó con la palabra pagada son 2. Y lo podemos verificar a simple vista porque, como ya comentamos, son pocos datos. Esa es una utilidad que tiene esta función. Vamos a ver qué otra utilidad tiene. Ahora quiero saber el número de alumnos con menos de 40 años. Primero tengo que identificar qué columna voy a ocupar como rango. ¿Cuál sería? La columna de edad. ¿Y el criterio cuál sería? Pues ubicar con menos de 40 años. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la función contar.si. Recuerden que con el simple hecho de empezar a escribir sus primeras referencias, ahí se va a desplegar. Selecciono contar.si, se abre el paréntesis y ahora el rango que voy a utilizar, de acuerdo a lo que se está pidiendo, es la columna de edad. Recuerden, sin seleccionar el encabezado. Ahí entonces ya seleccioné el rango. Ahora el criterio, ¿cuál sería? Nuevamente, entre comillas, voy a ubicar los que sean con menos de 40 años. Entonces pongo el operador matemático menor que 40 y cierro las comillas y cierro el paréntesis y damos enter. Y ahí está. Ya me dio el resultado. Número de alumnos con menos de 40 años, tenemos que son 2. Bien, con esto vemos la utilidad de cada una de las funciones que ustedes van a analizar en el material de estudio que está en el curso y que en base a estos ejemplos ustedes tendrán que resolver la siguiente práctica. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Bueno, van a ver un archivo con 3 pestañas. En la primera pestaña tendrán que utilizar la función concatenar para concatenar estos datos. ¿Qué es lo que quiero que unan? ¿Sí? O fusionen. Recordemos qué es lo que hace la función concatenar. Van a utilizar la función concatenar para unir número, artículo y descripción, y que entre cada texto quede un espacio, como lo hicimos en el ejemplo que les acabo de comentar. ¿Qué más van a hacer? Van a convertir estos nombres a mayúsculas, van a convertir estos otros nombres a minúsculas. Una vez que realizaron estas funciones de texto, van a incorporar la fecha hoy y van a ocupar la función ahora para incorporar la fecha y la hora actual. Una vez hecho esto, se pasarán a la siguiente hoja
Y entonces aquí van a utilizar la función contar.si, como lo acabamos de hacer. Observen bien los datos que van a utilizar en cada función. En cada enunciado, vean lo que se pide. Y por último, van a utilizar la función lógica sí. Aquí van a hacer la comprobación de lo que se pide, es decir, la prueba lógica, el valor verdadero o falso. Y en el ejercicio 2, de igual manera, van a calcular las comisiones, ¿ok? Tanto numéricamente como con un texto. Entonces recuerden, aquí tendrán que hacer el cálculo de la comisión numérica y ubicar también el resultado con un texto. Bien, espero que haya sido claro este video y recuerda consultar el material de estudio. Gracias.